¿sí? El Wheeler, el WS-51, ¿sí? Ese cautín es semiprofesional, es bueno, tiene una estación con temperatura variable, tiene la oportunidad de comprar multipuntas para poderlo utilizar, tiene tierra física, o sea, es bueno el cautín. Por supuesto, similar a este hay otros, no me recuerdo en este momento la marca, me va a disculpar, obviamente más accesibles económicamente, ¿no? Este cautín en promedio debe de andar, yo le calculo, no sé, ahorita, no sé, entre 1,500 y 2,000 pesos el cautín, más o menos, ¿no? Obviamente hay mejores, por supuesto, ¿verdad? Pero obviamente el costo se incrementa. Y para abajo, pues realmente hay que vigilar que sea un cautín que tenga tierra física y que tenga oportunidad de variar su temperatura y tenga la oportunidad también de cambiar puntas. La ventaja de esta línea del WES 51, hay WES 51 y WES 51D. La única diferencia es que el D tiene un display de 7 segmentos en donde usted ahí va apareciendo la temperatura. Yo no se lo recomiendo, señor, la verdad se me hace una exageración porque Wheeler por ahí que venden eh, rojo, que según tiene una estación
a diseñar, a polarizar transistores para que funjan como amplificadores de señal, y amplificadores de cualquier tipo de señal, llámese señal de audio, llámese señal de video, llámese señal de pulsos, de lo que sea, poder diseñar un circuito amplificador con transistores, ¿ok? Para nuestro caso vamos a hablar de amplificadores con transistores bipolares, muchachos, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, ¿verdad? Aquí en la parte inicial, bueno, se trata de la curva característica de los transistores que ustedes ya conocen, ¿sí? Ya conocen las curvas características de los transistores. Esto lo aprendieron en su materia de dispositivos, en donde para el transistor bipolar vamos a tener en las abscisas lo que es el voltaje colector emisor, expresado en volts, y en las ordenadas la corriente de colector expresada en miliamperes, ¿verdad? Obviamente tenemos diferentes corrientes de base, y nosotros lo que vamos a buscar para que sea un amplificador ideal, correcto, muy eficiente, es que nuestra corriente de base se encuentre lo más centrada posible dentro de las características importantes del transistor. Nosotros sabemos que si tiende hacia la izquierda, ¿verdad? Con un máximo de corriente se nos va a saturación el transistor, e igualmente en las abscisas lo que es el punto de corte. Nosotros vamos a tener en los extremos, ¿verdad? Que corta las abscisas y las ordenadas, vamos a tener por un lado BCC, ¿sí? Y por el otro lado la corriente de saturación del colector. Estos dos extremos pertenecen a una recta, se llama recta de carga del transistor, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar, para poderlo polarizar correctamente, el punto de estabilidad del transistor se coloque exactamente a la mitad de la recta de carga. Ese punto de estabilidad lo conocen como punto Q. ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Yo lo estoy viendo en electrónica digital. ¿Perdón? Sí, bueno, y por lo menos yo lo estoy viendo en electrónica digital también. Ok, perfecto. Ese punto de estabilidad, muchachos, que repito, lo denotamos con la letra Q, me dice justamente las condiciones estáticas del transistor ideales para poderle aplicar señal. Esto es importantísimo que lo entendamos, muchachos. Siempre vamos a buscar que el punto de estabilidad se encuentre a la mitad, preferentemente, de mi zona característica del transistor. Y que, repito, denotamos con la letra Q. ¿Sí recuerdan qué significa la letra Q, muchachos? ¿Esta carga en coulombs? No. La Q la Q representa el punto de estabilidad del transistor, ¿sí? Eso es lo que representa la letra Q, ¿sí? El punto de estabilidad. Pero precisamente, ¿por qué se le pone Q, muchachos? No, yo no sé. ¿No lo recuerdan? ¿No lo vieron? No lo sé. No, la verdad no lo recuerdo, profesor. Yo no lo recuerdo, profe. Ok. Bueno, es muy sencillo, muchachos, no se preocupen, es muy fácil de comprenderlo. Recordemos que la electrónica, muchachos, fue desarrollada, y todas las teorías importantes, en lengua extranjera. Entonces, Q viene el punto Q, como le llamamos, punto de estabilidad, precisamente viene de la palabra quiescent, que significa reposo, ¿sí? The quiescent point, que es el punto de reposo, por su nombre en inglés. Así de sencillo, por eso es la Q. The quiescent, que es precisamente en reposo. Ahí viene la Q, precisamente del punto de estabilidad. Así es como se le conoce, punto de estabilidad o de reposo del transistor, y por eso se llama Q. ¿De acuerdo? Digo, creo que de repente un otro maestro le da otro nombre al punto Q, no sé, la verdad no me acuerdo cómo le llaman,
¿verdad? ¿Alguien por ahí lo sabe? Bueno, lo importante es que Q viene de reposo por inglés, entonces el punto Q es el punto de estabilidad del transistor para que podamos polarizarlo correctamente. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar en todos los circuitos de polarización que vamos a estudiar para poder diseñar amplificadores. ¿De acuerdo? Os repito, esto primero que tenemos en pantalla es la curva característica del transistor bipolar. Y sabemos que existen 3 regiones de nuestro transistor, grosso modo, para poderlo manipular. Una de las regiones es conocida como región de corte, en la cual, vamos a decirlo, nuestro transistor se comporta como un circuito abierto, ¿sí? No conduce electricidad, no conduce corriente, bajo ninguna circunstancia, y obviamente las uniones deben de estar polarizadas en inversa. ¿Cuáles uniones? Pues la unión base emisor y la unión base colector deben de estar en inversa ambas para que se cumpla que esté en la región de corte. Nosotros no vamos a utilizar este semestre la región de corte de nuestros transistores, ¿ok? Luego viene la región de saturación, en donde el transistor se comporta como un cortocircuito, vamos a decirlo así, como un conductor vil, ¿verdad? Y aquí se debe de cumplir que las uniones base emisor y base colector se encuentren en directa las dos. Tampoco vamos a utilizar nosotros cálculos en la región de saturación este semestre. La región de corte y la región de saturación se utilizan cuando se hacen diseños de switches electrónicos. ¿Sí? Ahí es cuando sí llegamos a utilizar estas regiones y los cálculos correspondientes en estas regiones para poder utilizar a nuestros transistores como switches. No es temario de este semestre manipular a los transistores como interruptores, ¿sí? Como ejemplo, vamos a decirlo, imaginen ustedes que tienen unos focos LED, vamos a pensarlo en su casa, y pues ustedes quisieran controlar el brillo de sus LEDs. Bueno, pues obviamente que hay que hacer pues, un circuito, como le llaman vulgarmente un dimmer, ¿verdad? Pero para LEDs. Bueno, esto se hace a través de transistores, precisamente en donde los manipulamos en la región de corte y saturación para poder controlar el brillo de los LEDs. Digo, es netamente un ejemplo lo que estoy mencionando, ¿no? De las aplicaciones. Entonces, bajo ese supuesto, repito, esto se aprende más adelante, no se aprende aquí en tronco común, lo que es el switcheo de los transistores. La región que así a nosotros nos interesa y nos importa sobremanera es la región lineal, también conocida como región de amplificación, en donde justamente el transistor se polariza en su unión de entrada conocida como base emisor en directa y la unión base colector en inversa. Bajo estas condiciones, nosotros podemos tener al amplificador en condiciones adecuadas para que amplifique, para que magnifique, mejor dicho, una señal a la entrada del mismo y crezca cuanto nosotros necesitemos para poderla manipular. Esta es la región que a nosotros nos interesa todo el tiempo en este semestre para poder manipular a nuestro transistor. Bueno, ahora, obviamente nosotros, aquí en la descripción de algunos detalles interesantes en términos de lo que es la curva característica del transistor, aquí vienen algunos detalles importantes o condiciones a considerar para el diseño de nuestros circuitos de polarización. Nosotros vamos a saber que el punto de estabilidad llamado Q, pues tiene abscisa y ordenada, es una coordenada. La abscisa corresponde al voltaje colector emisor Q y buscaremos siempre que sea la mitad de BCC. Y la ordenada, que es la corriente de colector de estabilidad, normalmente estará dada por el cociente de BCC entre 2 veces la suma del resistor de colector más el resistor de emisor de polarización. ¿Ok? Esto es una descripción general, ¿verdad? Para ecuaciones de diseño de lo que se llama precisamente los circuitos de polarización de transistores. Bueno, dicho esto, ¿verdad? Aquí en la descripción de otros detalles, digo, se los voy a decir para que lo vean. Nosotros vamos a estudiar 4 circuitos fundamentales de polarización, que son el circuito de polarización fija, el circuito de polarización del emisor,
el circuito de polarización por realimentación del colector y el circuito de polarización por divisor de voltaje. Nosotros, entendiendo estos 4 circuitos, podemos diseñar amplificadores sin ninguna dificultad, ¿no? Son los 4 tipos que vamos a estudiar para comprenderlos perfectamente bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, todo bien, profesor. Ok. No, profe. Bueno, vamos a hablar del circuito de polarización fija. Como lo podemos ver, es muy sencillo este circuito, es el más básico de todos los circuitos empleados en transistores para amplificar una señal. Como nos daremos cuenta, tenemos un resistor NPN, un resistor de polarización del colector, un resistor de polarización de la base y capacitores de acoplamiento para la señal de entrada y salida. Quiero mencionar lo siguiente también, muchachos. Nosotros vamos a estudiar circuitos con transistores NPN porque normalmente aquí en México nosotros utilizamos fuentes de alimentación con referencia de tierra negativa, ¿sí? Y normalmente utilizamos una línea, no voy a llamarle flotante, de BCC, positivo. En el caso de los transistores o de los circuitos amplificadores con transistor PNP, es la inversa. La referencia de tierra es positiva y la línea flotante de alimentación, perdón, es negativa. Las ecuaciones son las mismas, tanto para PNP como para NPN. Entonces, vamos nosotros a estudiarlo para NPN para que nos resulte más amigable el diseño. Ahora, la norma precisamente que nosotros utilizamos en México de tener la referencia de tierra negativa es una norma japonesa de diseño, muchachos. Nosotros diseñamos de acuerdo a esa normatividad japonesa. Los gringos lo hacen todo al revés, ¿verdad? Ellos ponen su referencia de tierra positiva, ¿verdad? Y normalmente en sus diseños son más transistores PNP. Pero de acuerdo a nuestra norma aquí mexicana, que es, repito, adoptamos la norma japonesa, empleamos la referencia de tierra negativa. Ahora, ¿qué hace el resistor de polarización del colector? Precisamente darle una polarización al colector, ¿verdad? Positiva con respecto a la base. Nosotros vemos que también el resistor de polarización de base le entrega un voltaje positivo a la base, pero el voltaje en el colector es más positivo que en la base, ¿no? Esto es importante que nosotros lo veamos. Al ser así, vamos a pensar que en el colector, como ejemplo, nada más como ejemplo, yo tuviera 10 volts y en la base 9, la base es negativa con respecto al colector. ¿Sí lo vemos? Como la base es negativa con respecto al colector, la unión base-colector está en inversa. Entonces, está perfectamente bien polarizado. Si nos damos cuenta, la base es positiva con respecto al emisor. Entonces, el diodo de entrada está en directa. El diodo de entrada o la unión de entrada está en directa, la unión de salida está en inversa. Pues mi transistor está polarizado para amplificar. ¿De hecho? Y nosotros lo vamos a descubrir con las ecuaciones que se cumpla ese detalle, ¿verdad? Para que veamos que el punto de estabilidad lo ubiquemos prácticamente en la mitad de la recta de carga. El capacitor de entrada y el capacitor de salida, ¿sí? Lo que hacen es justamente acoplar la señal. Acopla la señal. Nosotros sabemos que la señal que vamos a amplificar es una señal continua en el tiempo, pero alterna. Por ejemplo, la voz está alternando, ¿verdad? El video está alternando. ¿Sí? Nuestro mundo es análogo, muchachos. Nosotros vivimos en un mundo analógico, no vivimos en un mundo digital. ¿Sí? El cuerpo humano es analógico. Entonces, en base a eso, las señales que nosotros vamos a manipular en nuestros circuitos son señales analógicas. Entonces, esa señal analógica es alterna. El capacitor lo pongo para que precisamente esa señal que llegue a la entrada pase a la unión del transistor, se magnifique y ya magnificada o amplificada, se entregue hacia la carga, ¿verdad? ¿Y por qué pongo capacitor? Ah, bueno, porque el capacitor a la corriente directa
no la va a dejar pasar, se comporta como un circuito abierto. Y si nos damos cuenta, yo a la salida puedo tener otros circuitos, pero pongo mi capacitor de acoplamiento para que el voltaje de polarización no pase a la siguiente etapa, e igualmente la polarización de la etapa de salida no me afecta la polarización de mi transistor. O sea, estoy separando las corrientes directas de ambos circuitos con el capacitor, pero la señal que es analógica y que es alterna sí fluye tranquilamente por los capacitores. ¿Sí se entiende cuál es la finalidad de los capacitores en el circuito, muchachos? El acoplamiento, ¿no? Había comentado. Exacto, el acoplamiento de la señal, pero no permite el paso de la corriente directa. Y repito, este es el circuito más básico de polarización para un transistor. De hecho, bueno, vamos a ver de acuerdo a las mallas, ¿verdad? La malla de entrada, que el voltaje, ¿verdad? O sea, la ecuación de la malla de entrada es la que tenemos aquí descrita, que es VCC menos la corriente de base por el resistor de base menos el voltaje emisor base de encendido igual a 0. ¿De acuerdo? Sabemos que la suma de los voltajes en una malla tiene que ser 0. El voltaje base emisor de encendido, ¿sí? Es el que miren las hojas de especificaciones, muchachos. ¿De acuerdo? Yo sé y repito, a ustedes les dijeron malamente, ¿sí? Que es 0.7 para transistores de silicio y 0.3 para transistores de germanio. No es cierto. Así como lo descubrimos con los diodos, los transistores también tienen su propio voltaje base emisor de encendido y lo vamos a encontrar en las hojas de especificaciones del fabricante para diseñar con datos reales. Bueno, de aquí, ¿qué es lo que nos interesa despejar de esta ecuación? La corriente de base. ¿Por qué? Porque la corriente de base de mi malla de entrada corresponde a la corriente de base Q, que es justamente la corriente en la cual yo voy a montar el punto de estabilidad de mi circuito amplificador. Entonces, por eso, justamente, esta corriente de base es la que nosotros vamos a despejar y le vamos a llamar corriente de base Q. Esta que está aquí en la ecuación, la malla de entrada, es la IBQ. ¿Sí? Cuando nosotros despejamos, nos damos cuenta que es VCC, es el voltaje base emisor de encendido entre el valor del resistor de base. ¿Sí? Ya tengo la corriente de base sobre la cual voy a montar la señal para ser amplificada. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a utilizar la malla de salida, ¿verdad? Para poder determinar el otro parámetro importante, ¿sí? Que es justamente el voltaje colector emisor Q, que es la abscisa del punto de estabilidad. Ahora, yo habiendo calculado previamente la IBQ, puedo calcular la ICQ, ¿sí? Que lo veo en la gráfica, ¿sí? Aquí vamos a suponer que el punto B es el punto de estabilidad. Voy a tener en las abscisas un voltaje colector emisor Q y en las ordenadas una ICQ. ¿De acuerdo? Si yo ya conozco la IBQ, bueno, pues ¿qué hago? Multiplico por la ganancia en corriente del transistor, ¿sí? Que es la beta de CD, y obtengo la ICQ. La beta de CD, muchachos, en las hojas de especificaciones se conoce como HFE en mayúsculas. ¿Perdón? HFE en mayúsculas corresponde a la beta de CD. ¿Por qué menciono beta de CD? Porque en las hojas de especificaciones viene beta de CD y viene beta de CA. ¿Cómo las diferenciamos en la hoja de especificaciones? La beta de CD es la HFE en mayúsculas y la beta de CA es la HFE en minúsculas. La de CD la voy a utilizar para polarizar al transistor y la beta de CA la voy a utilizar para amplificar a la señal. Ojo, no se vayan a confundir, son diferentes, ¿de acuerdo? Vuelvo a mencionar, la beta de CD, conocida como HFE en mayúsculas, es para polarizar al transistor. La beta de CA es para amplificar a la señal y viene como HFE en minúsculas.
Por favor, tomen en consideración eso para que no se les vaya a chispar, ¿no? Bueno, dicho esto, pues, analizando la malla de salida, la ecuación para tal evento de la malla de salida es voltaje colector emisor Q más ICQ por RC menos BCC. Y como dije, vamos a despejar de aquí la BCQ y nos queda la diferencia de voltaje de BCC menos el producto de RC por ICQ. Así de rapidísimo. ¿Se entendió, muchachos? Las ecuacioncitas básicas del circuito de polarización fija. Sobre todo. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos este circuito de polarización fija, ¿sí? Cuyo voltaje de CD es 12 volts. Tenemos al transistor 2N2222. Tenemos el resistor de polarización de colector de 2200. El resistor de polarización de base 270K. La verdad, los capacitores no me interesan en este momento porque nosotros lo vamos a aprender a calcular más adelante, ¿sí? Ahorita lo único que yo quiero que se aprenda bien es cómo polarizo al transistor. Esa es la meta de estos circuitos, ¿ok? Bueno, obviamente me piden determinar la corriente base Q, la corriente colector Q, la corriente colector en saturación, el voltaje colector emisor Q, el voltaje de base a colector y el voltaje de base emisor. ¿Por qué? Porque con estos voltajes yo me doy cuenta si la unión de entrada y la unión de salida están en directa y en inversa para asegurarme de que esté en la región de amplificación mi transistor. ¿Ok? Bueno, la IBQ es lo primero que vamos a calcular con los datos de mi transistor. Busco las hojas de especificaciones. Observo que la beta de CD, que es la HF en mayúsculas, es 75. El voltaje base emisor de encendido es 650 milivolts. Y el voltaje colector emisor en saturación es 0.4 volts. ¿Perdón? Bueno, vamos a desarrollar. Y tenemos la IBQ, sustituyo en las ecuaciones. 12 menos 0.65 entre 270K me arroja una corriente de base Q de 42 microamperes. Mencionamos que con el corriente base puedo calcular la ICQ, nada más multiplicando por la beta SD, reemplazo y obtengo una corriente de colector Q 3.15 miliamperes. Así de rapidísimo, ya tengo IBQ y ya tengo ICQ. Inciso C, determinar la corriente de colector en saturación. ¿Cómo vamos a determinar la corriente de colector en saturación? Muy fácil, muchachos. Si nosotros vemos esta rama, desde BCC hasta tierra, ¿qué tenemos conectado ahí? Tenemos al resistor de polarización del colector RC y al colector y al emisor del transistor. Nosotros sabemos que cuando el transistor está saturado, bueno, pues en términos coloquiales, muchos dicen, el voltaje colector emisor Q, o sea, el voltaje colector emisor en saturación, pues es cero porque es un corto. No es cierto, no es cero. Por eso lo buscamos en las hojas de especificaciones. ¿Sí? 0.4, o sea, 400 milivolts. Cuando el 2N2222 está saturado, entre colector y emisor hay 400 milivolts. ¿Hecho? Entonces, observemos, ¿cómo calculo la corriente de saturación? Cuando está saturado el transistor, pues yo veo que de BCC a tierra, ¿qué hay? Un voltaje en esta resistencia más el voltaje en el transistor. ¿Sí lo vemos? ¿Y cómo calculo esa corriente? Muy fácil. Entonces, la corriente de saturación es la que fluye en esta rama. ¿A es igual? A BCC menos el voltaje de saturación más la corriente en este resistor. Aquí lo tenemos. BCC menos el voltaje colector emisor de saturación entre el valor del resistor de colector. Son los 12 menos 0.4 entre los 1200. La corriente colector en saturación me da 5.27 miliamperes. Si se fijan, es mucho mayor que la Q. ¿Vale? Inciso 4. El voltaje colector emisor Q. Partiendo de las ecuaciones que dedujimos hace un ratito, bueno, pues nosotros observamos que
tendremos voltaje colector emisor Q es VCC menos el producto de ICQ por RC. Recordemos que la ICQ la calculamos aquí arriba, valor del resistor de protección de colector, y ese producto lo restamos de 12. Arroja un voltaje colector emisor de 5.06 volts. ¿Vale? Ya con esto calculamos el voltaje base colector. El voltaje en la base es 0.65. Véanlo. El voltaje lo medimos siempre con respecto a tierra. Como está en la región de amplificación, pues el voltaje base emisor, pues es el voltaje de encendido, 0.65. Entonces aquí lo pongo. 0.65. Menos el voltaje en el colector. ¿Cómo calculamos el voltaje en el colector, muchachos? ¿Sí? A ver, ¿cómo lo calculan? Con la corriente que ya se había obtenido, ¿no? De la rama en la resistencia. ¿Perdón? Con la corriente que ya se había obtenido de saturación, la corriente de saturación, la resistencia. Es el voltaje colector. Voltaje debe ser el voltaje colector. Tenemos un voltaje en la base y un voltaje en el colector. Nos vamos a restar al voltaje en la base, el voltaje en el colector. Y me arroja un voltaje negativo. Esto quiere decir que la unión base-colector está en inversa. El voltaje base emisor está en directa. Como la unión base-colector está en inversa y la unión base-emisor está en directa, entonces se cumple, que mencionamos más arriba, que está en la región lineal de amplificación. ¿Sí? Base emisor directa, base colector inversa. Región de amplificación está mi transistor. Se cumple, lo vemos gráficamente. ¿Ok? Perdón. Pongo los extremos de la recta de carga que serán VCC, 12 volts. El otro extremo es la corriente colector en saturación que calculamos, 5.27. Aquí está. Busco VCEQ, que es 5. Aquí lo calculamos, que son 3.15. Aquí está. Casi el punto de estabilidad. Me queda cerca. O sea. Y la corriente de base, microamperes, aquí la dibujamos. O sea, este circuito, como está bien polarizado, que nosotros le apliquemos a la entrada. Si el punto de estabilidad se me fuera hacia corte o se fuera hacia saturación, ¿qué es lo que va a suceder? Se distorsiona la señal. Opera, no funciona como amplificador. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profesor. Preguntas hasta aquí, muchachos. Había dicho que este tipo de circuitos es para cualquier tipo de amplificador de señal, ¿verdad, profesor? ¿Sí? Obviamente, Okay. ahorita estamos haciendo estos ejercicios para que se familiaricen. Si usted necesitara diseñar un amplificador para señales, por ejemplo, de microondas, hay que buscar un transistor que pueda manejar microondas. ¿De acuerdo? Busca sus hojas de especificaciones y los datos los toma de ahí. No es lo mismo un transistor para microondas que un transistor, por ejemplo, para audio. Totalmente diferente. O para video. Totalmente diferente. O sea, dependiendo de la frecuencia que nosotros vamos a amplificar, tendremos que conocer y determinar al transistor que vamos a usar.
¿Ya para qué? Con las hojas de especificaciones del dispositivo podamos extraer los datos necesarios para hacer todos los cálculos correspondientes. Ahorita, igual como en la fuente de alimentación, nosotros estamos aprendiendo a analizar, comprender los circuitos de polarización. Cuando nosotros ya tengamos la necesidad de hacer un diseño, vamos a hacer exactamente como en la fuente. Vamos a ir de la salida hacia la entrada. Pues ya aprendí a polarizarlo. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Sí? O sea, yo quiero una señal de tantos volts de amplitud, etcétera, etcétera. Voy despejando mis ecuaciones y llego al origen a calcular los componentes. ¿Sí me explico? Y por supuesto, determinando la matrícula del transistor. Ok, profesor, yo tengo una duda, bueno, Dígame. Ahorita sobre los transistores. En varias materias pues hemos estado platicando sobre el power line, de transmisión de Wi-Fi a través de corriente alterna. Entonces, se podrían usar transistores para la transmisión y la amplificación de la señal. ¿O ese es otro tipo de tecnología? No, a ver. ¿Qué le han comentado en lo particular? Bueno, en electrónica digital nos comenta que pues a través de la corriente alterna mandan los datos. Bueno, por ejemplo, ahorita con los operadores digitales, los medidores digitales mandan las señales y se activan las corrientes. Bueno, así es como hacen el pago de las facturas y eso. Y es a través de señales digitales, pero por la corriente alterna. Entonces salió el tema de que pues se puede hacer con el internet, o sea, transmitir señales a través de la corriente alterna. Ok, bueno, aquí cuál es el detalle interesante. Obviamente, para lograr la transmisión de la información, en este caso, como les menciono a ustedes, finalmente información que es digitalizada, se hace modulando. Una técnica es por modulación y la otra precisamente es por digitalización. Todos nosotros ya sabemos que en la actualidad prácticamente ya todo se maneja por medio de fibra óptica, ¿sí? En donde lo que se transmite es luz, obviamente codificada, ¿verdad? Los pulsos que se mandan tienen una trama, un frame específico y particular para que lo reconozcan todo lo que son los equipos pues digitales, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, nosotros utilizamos, en el caso de la electrónica digital, a los transistores los utilizamos como switches, precisamente para conmutar el estado 1-0, en ese sentido. Ahí es cuando nosotros precisamente aplicamos ecuaciones de lo que es corte y saturación en los dispositivos transistorizados para poder precisamente lograr eso que usted pues de alguna manera está aprendiendo en este momento, ¿verdad? Sobre digitalización. Entonces, bajo ese concepto, precisamente es lo que se menciona, o sea, el transistor puede convertir los digitales, porque que seguramente lo están viendo, para poder lograr esa conversión de una señal alterna en una señal digital y poderla transmitir para que sea, pues no sé, datos como usted dice, de facturación o información en internet, etcétera. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita es eso, precisamente. Nosotros nos escuchamos y nos vemos, ¿verdad? Y nuestra voz como nuestra imagen es análoga. ¿Qué es lo que hace el equipo electrónico internamente en su computadora como en la mía? Bueno, pues lo que sucede es que hace precisamente un muestreo de la señal análoga de video como de la señal análoga de audio, le hace un muestreo, la digitaliza para poderla transmitir a través del módem, precisamente que son puros pulsos, viaja por fibra óptica, llega su, su decodificador, hace la conversión de digital, hace igual todo un sampleo, la reconstruye, pasa a señal analógica nuevamente. O sea, no tiene mucha complejidad, por supuesto. Ahorita que están ustedes incursionando apenas en la parte de la electrónica digital, electrónica análoga, bueno, se van abriendo panoramas y lo van a perfeccionar
en los siguientes semestres precisamente. Pero en ese sentido, no sé si le estoy contestando correctamente o le estoy resolviendo la duda que me preguntó, señor. Está bien. Ok, perfecto. Y le digo, lo van a aprender con detalle más adelante. Eso es un hecho. Lo van a aprender porque es parte de lo que se maneja justamente para poder hacer diseños. De hecho, cuando ustedes, más bien no todos, ¿verdad? Pero los que se vayan, por ejemplo, a electrónica, van a aprender esas técnicas de muestreo y todo para hacer las conversiones análogo a digital como a digital análogo. O sea, eso es precisamente en la especialidad de electrónica para que ustedes puedan hacer o desarrollar equipos de comunicación, una computadora, pueden diseñar lo que se les hinche la gana, ¿no? En ese sentido, o un transmisor digital, pueden diseñarlo para que transmita digitalmente y de alguna manera, evidentemente, tiene una calidad impresionante. Obviamente, cuando ustedes vean todo eso, van a ver cómo funciona, por ejemplo, este tipo de conversiones, pues les va a caer el 20 cómo funciona, ¿no? Cómo es que pueden oír la música de un CD que es totalmente digital, son puros ceros en un CD. ¿Cómo es que lo oigo yo? Ah, pues es la magia, ¿no? O sea, convierte lo digital en análogo a través de una reconstrucción precisamente por medio de muestreos y ya lo convierte. O sea, es muy fácil, ¿no? O sea, van a descubrir que es muy fácil. O sea, la electrónica es sencillísima definitivamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, bajo ese esquema, digo, ya lo están aprendiendo, bendito sea Dios, ¿verdad? Para que en lo sucesivo, pues, decidan ustedes hacia dónde se van a diseñar. Si lo que quieren es diseñar circuitos que hagan todo eso, bueno, pues, primeramente Dios estarán en electrónica. Los que nada más quieran hacer uso del equipo sin tener que diseñarlo, bueno, pues, se pueden ir a cualquier otra especialidad, definitivamente, ¿no? Digo, espero haber respondido su pregunta, caballero. Sí, muchas gracias, profesor. Hecho. ¿Alguna otra duda antes de que se nos corte ahorita, muchachos? Sí va a subir a... ¿Perdón? Sí va a subir a la clase el archivo, por favor. No, apenas lo va a subir ahorita. Ok, muchas gracias. No, al contrario, señor. Bueno, para lo de la tarea del viernes, toda esa computadora, Sí, señor. en cada hoja de la computadora tengo que poner la credencial. De preferencia. Ok, gracias. De nada, señor. ¿Alguna otra dudita, chicos? Sí, bueno, Yo, sí se profe. entendió lo de la recta de carga, muchachos. No le veo mayor dificultad. Creo que es muy fácil de construirla con los pusimos aquí. Sí, profesor, está claro. Perfecto. Y le digo, como verán, digo, no se ve difícil hacerlo. Sí tenemos que hacer la talacha, por supuesto, matemática para determinar todos los valores de las acotaciones de mi circuito. Gráficamente vemos que sí puede amplificar el circuito. Matemáticamente lo vemos con el valor de el voltaje base colector y base emisor.